Exhortamos y enseñamos con amor a vivir por el Espíritu. El que está en Cristo y haya recibido del Espíritu Santo el don de exhortar a otros hermanos, dedíquese a la exhortación, paraclesis. En el Evangelio dice en griego que el Espíritu Santo es el Paracletos, quien está a nuestro lado para exhortarnos a cada uno y también para exhortarnos los unos a los otros. El exhortar, parakaleo, es obra del Paracletos. Exhortar en el Espíritu es lo contrario a exigir o motivar en la carne. Exhortar es llamar a otro con ruegos, con súplicas, poniéndose a su lado, invitándolo a que de aquí en adelante haga la voluntad de Dios para que sea santificado y prosperado en todos sus caminos. Hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, pues primero les dimos nuestro ejemplo de vida en Cristo, como les conviene andar y agradar a Dios, así abunden más y más. Cuando Bernabé llegó a la iglesia de Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Anden en el Espíritu, vivan por el Espíritu en su espíritu ya vivificado, regenerado, y no satisfacerán los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra los deseos de la carne. El Espíritu nos santifica, nos aparta de la vida carnal y mundana, para conducirnos a una vida plena en comunión con Dios en Cristo. Los que son de Jesús el Mesías ya han crucificado la carne a su yo, su ego, con sus pasiones y deseos. Solo así podemos presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro servicio espiritual según su lógica divina. Y así somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si vivimos por el Espíritu, si estamos viviendo por el Espíritu, avanzando unidos, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Todos los que están siendo guiados, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Mas ustedes no viven según la carne, no viven bajo el control de la mala inclinación descendente de la carne, sino viven según el Espíritu, bajo el dominio del Espíritu Santo, ya que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, de su Hijo, Jesús, no es de él.
no le pertenece. Podemos saber si vivimos verdaderamente en el Espíritu por la presencia o ausencia de su fruto, que es amor. Cuando en la vida diaria manifestamos el amor, el gozo, la paz y los dones de su Espíritu, tenemos la evidencia que vivimos verdaderamente en Cristo por su Espíritu. Mas si Cristo está en ustedes, si Cristo vive en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu que está en ustedes es vida. El Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron juzgados justos en Cristo a los ojos de Dios. Romanos 8:13. En este versículo, cuando habla de vivir o morir, lo hace en sentido espiritual, no físico. Si viven conforme a la carne, morirán espiritualmente. Mas si por el Espíritu hacen morir continuamente las obras de la carne, vivirán. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad del pecado, la corrupción y la muerte. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por la acción del Señor Espíritu. Hermanos míos, no se amolden al mundo actual. No vivan ya según los criterios humanos del tiempo presente. Al contrario, déjense transmutar. Sigan permitiendo que se los transforme. Déjense transmutar por medio de la renovación de su entendimiento. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que le es bueno, lo que le es agradable a Él, lo que es perfecto para Él. El reino de Dios actual, presente en nuestras vidas, no se trata de comida o bebida, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El que obedece sus mandamientos vive en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, porque el Espíritu que Él nos dio vive en nosotros. Dios nos enseña en Proverbios 27. Camina, anda constantemente, vive en su integridad el justo en Cristo. Sus hijos son dichosos después de él. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo, sus pasos. Amén. Amados hermanos, los que quieren pueden repetir tras de mí esta palabra para que juntos nos alimentemos por la boca.
Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Amén.